Lectura de la Biblia en un año. Versión La Biblia de las Américas. Día 248. 5 de septiembre. Lecturas del día. 1 Samuel 29 a 30. 1 Corintios 10. Ezequiel 8. Salmos 46 a 47. Primera lectura. 1 Samuel 29 a 30. Por aquel tiempo los filisteos reunieron todas sus tropas en Afec, mientras que los israelitas estaban acampados junto a la fuente que está en Jezreel. Y los príncipes de los filisteos avanzaban por cientos y por miles, y David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. Entonces los jefes de los filisteos dijeron: ¿Qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los jefes de los filisteos: ¿No sabéis que este es David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo estos días, o más bien estos años, y no he hallado falta en él desde el día en que se pasó a mí hasta hoy? Pero los jefes de los filisteos se enojaron con él, y le dijeron: Haz que este hombre vuelva al lugar que le asignaste, y que no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se convierta en nuestro adversario. Pues, ¿con qué podría este hombre reconciliarse con su señor? ¿No sería con las cabezas de estos hombres? ¿No es este el David de quien cantaban en las danzas, diciendo: Saúl mató a sus miles, y David a sus 10.000? Entonces Aquis llamó a David y le dijo: Tan cierto como que vive el Señor, tú has sido honesto, y tu salir y entrar conmigo en el campamento es agradable a mis ojos, pues no he hallado nada malo en ti desde el día en que te pasaste a mí hasta hoy. Sin embargo, no eres grato a los ojos de los príncipes. Ahora pues, vuélvete y vete en paz, para que no desagrades a los príncipes de los filisteos. Y David dijo a Aquis: Pero, ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día en que estuve delante de ti hasta hoy, para que yo no vaya a pelear contra los enemigos de mi señor el rey? Respondió Aquis a David: Yo sé que eres grato a mis ojos como un ángel de Dios, sin embargo, los jefes de los filisteos han dicho: No debes subir con nosotros a la batalla. Ahora pues, levántate temprano por la mañana con los siervos de tu señor que han venido contigo, y tan pronto como os levantéis temprano, cuando haya luz, partid. David entonces se levantó temprano, él y sus hombres, para partir por la mañana y regresar a la tierra de los filisteos. Y los filisteos subieron a Jezreel. Y aconteció que cuando David y sus hombres llegaron a Siclag al tercer día, los amalecitas habían invadido el Negev y Siclag, y habían asolado Siclag y la habían incendiado. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban en ella, tanto pequeños como grandes, sin dar muerte a nadie, y se los habían llevado y continuaron su camino. Cuando David y sus hombres llegaron a la ciudad, y aquí, había sido quemada, y sus mujeres, sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y el pueblo que estaba con él alzaron su voz y lloraron hasta que ya no tuvieron fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David también habían sido llevadas cautivas, Ahinoam, la jezreelita, y Abigail, la que había sido mujer de Nabal, el carmelita. David se sintió muy angustiado, pues el pueblo hablaba de apedrearlo, porque todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas. Pero David se fortaleció en el Señor su Dios. Entonces David dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: Te ruego que me traigas el efod. Y Abiatar llevó el efod a David. Y David consultó al Señor, diciendo: ¿Perseguiré a esta banda? ¿Podré alcanzarlos? Y él le respondió: Persíguelos, porque de cierto los alcanzarás y sin duda rescatarás a todos. Partió, pues, David,
él y los 600 hombres que estaban con él, y llegaron hasta el torrente Bise, donde se quedaron algunos. Pero David siguió adelante, él y 400 hombres, porque 200, que estaban demasiado cansados para cruzar el torrente Bise, se quedaron atrás. Y encontraron en el campo a un egipcio y lo llevaron a David, le dieron pan y él comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de torta de higos y 2 racimos de pasas, y después de comer, su espíritu se reanimó, pues no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Entonces David le dijo, ¿a quién perteneces y de dónde eres? Y él respondió, soy un joven egipcio, siervo de una amalecita. Mi amo me abandonó porque hace 3 días me enfermé. Nosotros hicimos una incursión en el Negueb de los cereteos, en la tierra que pertenece a Judá y en el Negueb de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y David le preguntó, ¿me guiarás hasta esa banda? Y él respondió, júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en manos de mi amo, y te guiaré hasta esa banda. Entonces él lo guió, y he aquí que estaban desparramados sobre toda la tierra, comiendo, bebiendo y danzando a causa del gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y David los hirió desde el amanecer hasta el atardecer del día siguiente, ninguno de ellos escapó, excepto 400 jóvenes que montaron en camellos y huyeron. David recobró todo lo que los amalecitas habían tomado, y rescató a sus 2 mujeres. Nada les faltó, ni pequeño ni grande, ni hijos ni hijas, ni botín, ni cosa alguna que les habían tomado. David lo recuperó todo. David tomó también todas las ovejas y el ganado, y los hombres los condujeron delante de los otros ganados. Y decían, este es el botín de David. Cuando David llegó a los 200 hombres que, demasiado cansados para seguir a David, se habían quedado en el torrente Bise, estos salieron al encuentro de David y al encuentro del pueblo que estaba con él. Y cuando David se acercó al pueblo, los saludó. Entonces todos los hombres perversos e inútiles de entre los que habían ido con David, respondieron, y dijeron, puesto que no fueron con nosotros, no les daremos nada del botín que hemos recuperado, sino que cada uno se lleve a su mujer y a sus hijos, y que se vayan. Pero David dijo, no debéis hacer así, hermanos míos, con lo que el Señor nos ha dado, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a la banda que vino contra nosotros. ¿Y quién os escucharía en este asunto? Ciertamente, la parte del que descendió a la batalla será igual a la parte del que se quedó con el bagaje. Ellos compartirán por igual. Y así ha sido desde aquel día en adelante. Él lo estableció como estatuto y ordenanza para Israel hasta el día de hoy. Cuando David llegó a Siclag, envió parte del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos del Señor. Lo envió a los que estaban en Betel, a los que estaban en Ramot del Negueb, a los que estaban en Jatir, a los que estaban en Aroer, a los que estaban en Sifmot, a los que estaban en Estemoa, a los que estaban en Racal, a los que estaban en las ciudades de los Jerameelitas, a los que estaban en las ciudades de los Ceneos, a los que estaban en Horma, a los que estaban en Corasán, a los que estaban en Atac, a los que estaban en Hebrón y a todos los lugares por donde David mismo y sus hombres habían andado. Segunda lectura. 1 Corintios 10. Porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron por el mar, y todos fueron bautizados en Moisés en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios, pues sus cuerpos fueron postrados en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo, como ellos lo codiciaron.
No seáis, pues, idólatras, como fueron algunos de ellos, según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y en un solo día cayeron 23.000. Ni provoquemos al Señor, como algunos de ellos le provocaron, y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas les sucedieron como ejemplo, y fueron escritas como advertencia para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Ninguna tentación os ha sobrevenido que no sea común a los hombres, y fiel es Dios, que no permitirá que seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Os hablo como a sabios, juzgad vosotros lo que digo. ¿La copa de bendición que bendecimos, no es la participación de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos, no es la participación del cuerpo de Cristo? Puesto que el pan es uno, nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Considerad al pueblo de Israel, los que comen los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué quiero decir, entonces? ¿Que lo que se sacrifica a los ídolos es algo, o que un ídolo es algo? No, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. Y no quiero que seáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos, acaso, más fuertes que Él? Todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Comed de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque la tierra es del Señor, y todo lo que en ella hay. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, comed de todo lo que se os ponga delante sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero si alguien os dice, esto es carne sacrificada a un ídolo, no la comáis, por causa del que os lo informó, y por motivos de conciencia, porque la tierra es del Señor, y todo lo que en ella hay. Quiero decir, no vuestra conciencia, sino la del otro, pues, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia de otro? Si participo con agradecimiento, ¿por qué he de ser censurado por aquello por lo cual doy gracias? Ya sea que comáis, que bebáis, o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios, así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Tercera lectura. Ezequiel 8. Y sucedió en el año sexto, en el día quinto del sexto mes, que estando yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá sentados delante de mí, allí vino sobre mí la mano del Señor Dios. Entonces miré, y he aquí, una figura con apariencia de fuego, desde sus lomos para abajo había fuego, y desde sus lomos para arriba parecía un resplandor, como el aspecto del bronce refulgente. Y extendió algo semejante a una mano y me tomó por un mechón de mi cabello. Y el Espíritu me alzó entre la tierra y el cielo y me llevó a Jerusalén en visiones de Dios, a la entrada de la puerta interior que mira hacia el norte, donde estaba instalada la imagen de los celos que provoca los celos. Y he aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en la llanura. Entonces él me dijo, Hijo de hombre, levanta ahora tus ojos hacia el norte.
Y levanté mis ojos hacia el norte, y he aquí, al norte de la puerta del altar, en la entrada, estaba la imagen de los celos. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿ves lo que hacen estos? Las grandes abominaciones que comete aquí la casa de Israel para que me aleje de mi santuario. Pero aún verás mayores abominaciones. Entonces me llevó a la entrada del atrio, y cuando miré, he aquí, había un agujero en el muro. Y me dijo: Hijo de hombre, cava ahora en el muro. Cavé en el muro, y he aquí, había una puerta. Y me dijo: Entra y mira las perversas abominaciones que están cometiendo aquí. Entré, pues, y miré, y he aquí, había toda clase de reptiles, y animales abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel pintados en la pared por todo el contorno. Y de pie delante de ellos, estaban 70 hombres de los ancianos de la casa de Israel, con Jaazanías, hijo de Safán, de pie en medio de ellos, cada uno con su incensario en la mano, y el aroma del incienso subía. Entonces me dijo: Hijo de hombre, ¿ves lo que los ancianos de la casa de Israel hacen en la oscuridad, cada uno en su cámara secreta de imágenes? Porque dicen: El Señor no nos ve, el Señor ha abandonado la tierra. Y me dijo: Aún verás mayores abominaciones que están cometiendo. Entonces me llevó a la entrada de la puerta norte de la casa del Señor, y he aquí, allí estaban sentadas unas mujeres llorando por Tamuz. Y me dijo: ¿Ves, hijo de hombre? Aún verás abominaciones mayores que estas. Entonces me llevó al atrio interior de la casa del Señor. Y he aquí, a la entrada del templo del Señor, entre el pórtico y el altar, había unos 25 hombres con sus espaldas vueltas hacia el templo del Señor y sus rostros hacia el oriente, y se postraban hacia el oriente, adorando al sol. Y él me dijo: ¿Has visto, hijo de hombre? ¿Le parece poco a la casa de Judá cometer las abominaciones que aquí han cometido, que han llenado la tierra de violencia y me han provocado repetidas veces? He aquí, se llevan el ramo a la nariz. Por tanto, yo ciertamente obraré con furor. Mi ojo no tendrá piedad, ni yo perdonaré, y aunque clamen a mis oídos con voz fuerte, no los escucharé. Cuarta lectura. Salmos 46 a 47. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestra ayuda muy presente en la tribulación. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios, y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, el lugar santo de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será sacudida. Dios la ayudará al despuntar la mañana. Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos. Él dio su voz, y la tierra se derritió. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Venid, contemplad las obras del Señor, que ha hecho asolamientos en la tierra. Él hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra. Quiebra el arco, parte la lanza, y quema los carros en el fuego. Estad quietos, y sabed que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob.
Batid palmas, pueblos todos. Aclad a Dios con voz de júbilo. Porque el Señor, el Altísimo, es digno de ser temido. Rey grande sobre toda la tierra. Él somete pueblos debajo de nosotros, y naciones bajo nuestros pies. Él escoge para nosotros nuestra heredad, la gloria de Jacob, a quien ama. Dios ha ascendido entre aclamaciones. El Señor, al son de trompetas. Cantad alabanzas a Dios, cantad alabanzas. Cantad alabanzas a nuestro Rey, cantad alabanzas. Porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantadle alabanzas con maestría. Dios reina sobre las naciones. Dios está sentado sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se han reunido. Como pueblo del Dios de Abraham. Porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es excelso. Fin de la lectura día 248. Lectura de la Biblia en un año. Versión La Biblia de las Américas. Día 249. 6 de septiembre. Lecturas del día. 1 Samuel 31. 1 Corintios 11. Ezequiel 9. Salmos 48. Primera lectura. 1 Samuel 31. Los filisteos pelearon contra Israel. Y los hombres de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte Gilboa. Y los filisteos persiguieron de cerca a Saúl y a sus hijos, y mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. La batalla arreció contra Saúl, y los arqueros lo alcanzaron y fue gravemente herido por los arqueros. Entonces Saúl dijo a su escudero: «Saca tu espada y traspásame con ella. No sea que vengan estos incircuncisos y me traspasen, y hagan burla de mí». Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Por lo cual Saúl tomó su espada y se echó sobre ella. Y cuando su escudero vio que Saúl había muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murieron Saúl, sus 3 hijos, su escudero y todos sus hombres aquel mismo día juntamente. Cuando los hombres de Israel que estaban al otro lado del valle y al otro lado del Jordán vieron que los hombres de Israel habían huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron las ciudades y huyeron. Entonces los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Y aconteció al día siguiente, cuando los filisteos vinieron a despojar a los muertos, que hallaron a Saúl y a sus 3 hijos caídos en el monte Gilboa. Le cortaron la cabeza y le quitaron sus armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos, para que llevaran las buenas nuevas a la casa de sus ídolos y al pueblo. Pusieron sus armas en la casa de Astoret, y colgaron su cuerpo en la muralla de Bet-san. Cuando los habitantes de Jabes de Galaad oyeron lo que los filisteos habían hecho a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron, y caminando toda la noche, tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-san, y vinieron a Jabes y los quemaron allí. Y tomaron sus huesos y los enterraron debajo del tamarisco en Jabes, y ayunaron 7 días. Segunda lectura. 1 Corintios 11. Sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Os alabo porque en todo os acordáis de mí y guardáis las tradiciones con firmeza, tal como os las entregué.
Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta, deshonra su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, deshonra su cabeza, porque es lo mismo que si se rapara la cabeza. Pues si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello. Pero si es vergonzoso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre, pues en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por tanto, la mujer debe tener señal de autoridad sobre la cabeza, por causa de los ángeles. Sin embargo, en el Señor, ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre independiente de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, y todas las cosas proceden de Dios. Juzgad por vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? ¿No os enseña la misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo le es deshonroso, pero que si la mujer tiene el cabello largo le es una gloria? Pues a ella el cabello le es dado por velo. Pero si alguno parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la tienen las iglesias de Dios. Pero al daros estas instrucciones, no os alabo, porque no os reunís para lo bueno, sino para lo malo. Pues, en primer lugar, oigo que cuando os reunís como iglesia, hay divisiones entre vosotros, y en parte lo creo. Porque es necesario que entre vosotros haya bandos, a fin de que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. Por tanto, cuando os reunís, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno toma primero su propia cena, y uno pasa hambre y otro se embriaga. ¿Qué? ¿No tenéis casas para comer y beber? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que nada tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo: Esto es mi cuerpo que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de la cena, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto, todas las veces que la bebáis, en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, proclamáis la muerte del Señor hasta que Él venga. Por tanto, el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Pero que cada uno se examine a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí mismo. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, somos disciplinados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis para comer, esperaos los unos a los otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Y los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. Tercera lectura. Ezequiel 9. Entonces él clamó a mis oídos con voz fuerte, diciendo: Haceos oír, vosotros los que tenéis a cargo la ciudad, y traed cada uno su arma destructora en la mano. Y he aquí, 6 hombres venían por el camino de la puerta superior que mira hacia el norte, cada uno con su arma de matanza en la mano, y en medio de ellos había un hombre vestido de lino, con una cartera de escribano a la cintura.
Y entraron y se pusieron junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado, hacia el umbral del templo. Y llamó al hombre vestido de lino que tenía la cartera de escribano a la cintura, y el Señor le dijo: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Y a los otros dijo: en mi presencia, pasad por la ciudad en pos de él y herid, no tenga piedad vuestro ojo, ni perdonéis. Matad a viejos, jóvenes, doncellas, niños y mujeres hasta que no quede ninguno, pero no toquéis a ninguno sobre quien esté la señal. Comenzaréis por mi santuario. Comenzaron, pues, con los ancianos que estaban delante del templo. Entonces les dijo: profanad el templo, y llenad los atrios de muertos. Salid. Y salieron y comenzaron a matar por la ciudad. Y aconteció que mientras ellos herían, yo quedé allí solo, entonces caí sobre mi rostro y clamé, y dije: Señor Dios, ¿destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Entonces me dijo: la iniquidad de la casa de Israel y de Judá es sumamente grande. La tierra está llena de sangre, y la ciudad está llena de perversión, porque dicen: el Señor ha abandonado la tierra, y el Señor no ve. Por tanto, tampoco yo tendré piedad, ni perdonaré, sino que haré recaer su conducta sobre sus cabezas. Y he aquí, el hombre vestido de lino, con la cartera a la cintura, informó, diciendo: he hecho tal como me ordenaste. Cuarta lectura. Salmos 48. Grande es el Señor, y muy digno de ser alabado. En la ciudad de nuestro Dios, su santo monte. Hermoso en su elevación, el gozo de toda la tierra. Es el monte Sión, en el extremo norte. La ciudad del gran rey. Dios en sus palacios. Se ha dado a conocer como baluarte. Pues he aquí, los reyes se reunieron. Pasaron juntos. La vieron y quedaron pasmados. Se aterrorizaron y huyeron. Allí se apoderó de ellos el temblor. Dolor como de mujer de parto. Con el viento solano. Tú destrozas las naves de Tarsis. Como lo hemos oído, así lo hemos visto. En la ciudad del Señor de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. Dios la afirmará para siempre. En tu misericordia, oh Dios, hemos meditado. En medio de tu templo. Oh Dios, ¿cómo es tu nombre? Así es tu alabanza hasta los confines de la tierra. Llena está tu diestra de justicia. Alégrese el monte Sión. Regocíjense las hijas de Judá. A causa de tus juicios. Recorred a Sión, dad la vuelta alrededor de ella. Contad sus torres. Considerad bien sus murallas. Recorred sus palacios. Para que lo contéis a la generación siguiente. Porque este es Dios. Nuestro Dios para siempre jamás. Él nos guiará hasta la muerte. Fin de la lectura día 249.